Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de PC Android. Mi nombre es Andrés, yo te voy a ayudar a solucionar el problema de que cuando tu celular no carga, aunque esté conectado el cargador, puede ser un problema muy común. Existen varias cuestiones o varios problemas, se puede decir ahí mismo, que pueden ocasionar que tu celular no cargue, y te los voy a ir diciendo y la solución de cada uno. Comencemos con el primero. El primero es el siguiente y es muy común, es que tu cable puede estar roto en cualquier parte. Entonces normalmente este cable es tieso, no es dócil. Si es que tú ves tocando, manipulando el cable una parte dócil y que se dobla con facilidad, es porque puede ser que ahí esté roto. O normalmente se nota aquí que está roto cuando ya está muy suave. Eso es que está roto y no puede cargar. Al momento de romperse no pasa la corriente, el voltaje necesario y se daña. En ese caso la solución es sencilla, deberías comprar un nuevo cable. Si es que tu cargador y cable son separados, compras un nuevo cable. En el caso de ser unidos, compras un nuevo cargador y listo. Puedes seguir utilizando tu celular. Ahí no es el problema del celular, sino del cargador. El segundo problema igual es muy común. El segundo problema tiene que ver con el conector. Los conectores normalmente tienen unas patitas, como puedes ver aquí, las cuales estas patitas al momento de conectar en el celular, estas le dan seguridad al conectar. Si esas patitas están desgastadas, entonces tu conector no va a cargar adecuadamente, tu cargador no va a cargar adecuadamente, y ese es un problema muy común. Este es un problema que en este caso es en Android, las patitas aquí. En iPhone saben tener unos huecos aquí en los lados. Aquí en esta parte de aquí tienen en el iPhone. Esos huecos es para que en el momento de conectar, en el iPhone tiene unas patas aquí en el interior. Si esas patas se desgastan, entonces tú deberás cambiar el puerto de carga, que es aquí. Ese ya es un problema diferente a los de Android. Entonces deberás cambiarle en ese caso. En el caso de la solución para los Android, solo debes comprar igualmente un nuevo cable que tenga, por ejemplo, este tiene las patitas que puedes ver aquí son seguras y son más gruesas. Eso le puedes conectar y vas a notar que suena tac, un clic, y se queda seguro ahí. Ahí podrías cargar tranquilamente. Pero cuando es desgastado, entra y sale con facilidad. Ese es uno de los problemas y solución. Comprar un nuevo cable, o en el caso de los iPhones, cambiar el puerto de carga. Seguimos con el siguiente problema. El siguiente problema, el número 3, es cuando el puerto de carga está sucio. Aquí es el puerto de carga. Si está sucio el puerto de carga, es porque se ha acumulado pelusa o basura debido a que guardas en el bolsillo o coges con las manos sucias, y eso se puede acumular acá adentro. Y al momento de acumularse, tú metes el conector y no va a entrar adecuadamente para hacer la conexión con el puerto de carga. Al momento de hacer eso, ya no cargará normalmente tu celular. Entonces la solución es aquí limpiar el puerto de carga. Para limpiar el puerto de carga deberás utilizar un alambre pequeño. No recomiendo utilizar isótopo o isópodo, bueno, algo así, o cotonete. No debes utilizar eso porque se llena de pelusa y te sale peor. Es mejor utilizar un alambre con cuidado, manipulando aquí adentro, porque aquí tenemos el puerto de carga salido, y si lo lastimas ya no cargará tu celular. Entonces debes hacerlo con cuidado, sacando la pelusa. Si sale, y le vas sacando. Normalmente yo les tengo limpio esto, entonces no habrá problema. Ese es el tercer problema y la solución. Vamos al siguiente problema y solución. Los cargadores, normalmente debes buscar cargadores que sean de carga alta. Estos
bueno, si es un celular original de comprado de paquete, te vendrá el cargador original y no habrá ningún problema. Eso ya sería en el cable el problema o en el celular. Pero si en el caso de que compraste el celular y el cargador aparte, deberás comprar un cargador de carga alta o rápida. Esos son buenos a la hora de cargar y debe tener un voltaje de 5 voltios, como puedes ver aquí. 5 voltios para cargar adecuadamente. Si tiene más, puede dañar tu celular, y si tiene menos, puede ser que no cargue. Ese es uno de los problemas. Puede ser que no cargue si tiene menos. Entonces yo te recomiendo que compres un cargador de carga alta o carga rápida. ¿Cómo te das cuenta de esto? Es porque tiene, mira, dice fast carga, entonces carga rápida. Tiene un ¿cómo se llama? Un como relámpago, un como rayo ahí, tiene un logo y ese es de carga rápida. Entonces te compras uno de esos y podrás usar tranquilamente en todos los celulares. En iPhone es la misma cosa. Ese es el cuarto problema con su solución. Deberás comprar un cargador que sea de carga rápida. Vamos al siguiente, que es el quinto. El quinto ya es una cosa interna. El quinto problema y solución es una cosa interna, que ya puede ser por archivos o por virus. En ese caso, lo que debes hacer es eliminar los archivos y virus que a veces no los notas ni los ves, pero que pueden estar haciendo que tu carga sea lenta o simplemente no cargar tu celular. Entonces, para eliminar eso, yo te recomiendo que instales una aplicación que se llama Avast, que te la dejaré en la descripción de este video para que puedas descargarla. Y una vez que estés ahí, ingresas a esa aplicación y vas a eliminar los virus que tenga tu celular. Entonces, una vez aquí le das en analizar, una vez en Avast, y comenzar a analizar tu celular a ver si tiene virus. Ese es un problema muy común también, que porque al momento de descargar cosas, programas, videos o aplicaciones, tu celular comienza a tener virus que no se notan, pero que pueden ralentizar la carga. Entonces debes utilizar este antivirus que va a eliminar esos virus. Mira, como puedes ver, este no tiene ninguno, así que no hay ningún problema, está protegido. Salimos de aquí y listo. Ese es el quinto problema con solución. El último problema con su solución es el siguiente. Lo que debes hacer es formatear el celular. Si ya ninguno de los otros problemas, como el que pudiste ver, no ocasionan la mala carga o no cargan tu celular, ya revisaste que el cable esté roto, ya revisaste las patitas de tu conector, ya revisaste tu cargador y la suciedad del puerto de carga y viste que no tiene virus, entonces es tu celular. Lo que debes hacer es formatear o reiniciar a datos de fábrica. Para eso lo que debes hacer es irte a ajustes. Te vas aquí en ajustes. Una vez aquí te vas a ir a la parte, yo por ejemplo debo irme seguridad y privacidad. Y debo buscar, es que este como es Huawei, vamos a ver, sistema. Ya, una vez aquí en sistema, o te vas a la parte de información de tu celular y vas a buscar restablecimiento. Este es un Huawei, entonces, y aquí te dice restablecer datos de fábrica. Debes ir a buscar restablecer datos de fábrica. Si tú tienes un celular Samsung o yo que sé, o otro tipo de marca, deberás ir a buscar restablecimiento de datos de fábrica. Para eso puedes investigar en internet donde encontrar restablecimiento de datos de fábrica y le das clic ahí, y una vez hecho ahí vas a bajar todo y das en restablecer y listo, se va a restablecer. Lo malo de esto es que vas a eliminar todas las aplicaciones, archivos, todos los datos que tenga tu celular, pero va a quedar como nuevo. Entonces ahí puede ser que tu cargador funcione correctamente.
Listo, en tal caso, si es que ya no tienes solución en todo eso, entonces ya será tu puerto de carga, deberás arreglarlo en un servicio técnico. Eso es todo. Como puedes ver, todos los problemas son solucionados. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartir, suscribirte a mi canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Chao.